Estamos muy agradecidos y reiteramos que estamos también muy contentos por la invitación que nos realizaron para formar parte de este aniversario. Aunque es en línea, pues estamos aquí festejando, ¿no?, los 50 años del concurso artístico de la raza purépecha. Y pues aquí está el Beto Sacán, más vivo que nunca y dispuesto a seguir adelante. Que viva el concurso y que viva Sacán. Para cerrar vamos a cantar una pirecua del maestro Jesús Chávez de Sacán que se llama Flor de Hortensia. Le cedo la palabra a mi padrino. Bien, amigos, bueno, pues todo lo que comienza termina, todo lo que sube baja, menos los impuestos. Así que pues muchas gracias y esperamos haber contribuido con un poquito para esta celebración, como ya lo dijo Abraham y como lo hemos venido diciendo, 50 años del concurso artístico de la raza purépecha. Caray, quien tuvimos la fortuna de verlo nacer, nos hemos dado cuenta de todas las cosas que hay que pasar, que hay que hacer. Aparentemente es muy fácil, pero nada fácil es organizar un evento de esta magnitud. Empezaron los Rayos del Sol con el dueto Musparin de Sacán, nada más, en la capilla. Fue creciendo y ahora es este magno evento que nos identifica ante el mundo, el concurso artístico de la raza purépecha. Al grado tal que los triunfadores en la década de los 80 se trajo al Teatro Morelos, a la ciudad de Morelia, y posteriormente la Quinchecua, inclusive nada más, nada menos que al Palacio de Bellas Artes. Pues es mucho decir o es poco decir, pero gracias a esta manifestación del concurso artístico que se ha logrado trascender como pueblo, como etnia, como grupo étnico, en este caso el purépecha, del cual nos sentimos muy orgullosos. Y bueno, como ya lo dijo Abraham, de Tío Jesús Chávez, como le decíamos allá a este señorón, bueno, nos vamos a despedir y yo creo que nos está faltando algo muy importante, Abraham. Todo este trabajo de las grabaciones, todo este trabajo tan arduo de edición, se lo debemos a Yuri Valencia, que la verdad es un trabajo muy pensante, cansante, seguramente le quita el sueño al amigo Yuri. Felicidades, Yuri, y gracias por este esfuerzo que pues yo creo que es válido que en cámaras te lo reconozcamos. Así que bueno, ojalá que el 51 aniversario ya lo podamos hacer los que vivamos de manera presencial.
repetir, mi querido Yuri, hombre. Échate un mezcalazo para que aguantes el ritmo, amigo Valle. No te puedes, o sea, nomás podemos echar la